Hola, 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 buenas, buenas, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidos a los que ya están conectados. Bienvenida Blanca, Cristian, Edith, Emilio, Gerardo, Laura, Liz, Lorena, Mónica, Neusa, Vivi, bienvenidos, bienvenidos. Quiero confirmar, por favor, que se está escuchando bien y que está saliendo sin problema la transmisión. Si me pueden confirmar para dar inicio. Muy bien, muchísimas gracias, Emilio, Blanca. Bienvenido a todos. Esta es una serie de eventos gratuitos que vamos a tener en conmemoración a nuestro segundo aniversario. Ya estamos 2 años con ustedes compartiendo. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre introducción a los precios de transferencia. Vamos a estar conversando el día de hoy el alcance de los precios de transferencia en Paraguay, cómo surgen los precios de transferencia y básicamente cómo y en qué medida afecta a la mayoría de las empresas que tienen partes vinculadas. Entonces, el día de hoy es exclusivamente cerrado para los que son alumnos de diferentes cursos que tenemos en IAE. El lunes vamos a tener, lunes 10 de octubre, vamos a tener una aula abierta que ya va a ser abierto al público, vamos a transmitir a través del Facebook y va a ser sobre cuadro de activos fijos, ya preparándonos para el cierre fiscal. El día 11 vamos a tener un aula abierta exclusiva para alumnos también sobre venta de activos fijos. Solo vamos a tocar venta de activos fijos, asiento contable, en el cuadro, el efecto que tiene. Y va a ser exclusivo para alumnos también el día 11 de octubre, 11 de octubre, el martes. El 13 de octubre vamos a tener también evento exclusivo para alumnos, solo para alumnos cerrado. Medición de inversiones al BPP, vamos a tener exclusivo para alumnos, también gratuito. El 18 vamos a tener ya un evento abierto al público, aula abierta sobre el proceso de revaluación de saldos en moneda extranjera. El día 20 vamos a tener un aula abierta exclusiva también para alumnos, que va a ser elaboración de estado de flujos de efectivo, cómo elaborar el estado de flujo de efectivo exclusivo para alumnos. El día 24 de octubre vamos a tener un evento abierto al público que va a ser Excel contable. Y finalmente el 28 que va a ser el último día en que vamos a compartir. Bienvenidos a los que se van sumando entonces. Vamos a ir compartiendo en las redes, así que estén atentos de los eventos gratuitos. Todos son eventos gratuitos, eventos que son cerrados para ustedes, para los que son alumnos, y también eventos que van a ser abiertos y transmitidos a través del Facebook. Ya saben ustedes la dinámica, vamos a ir presentando el tema, vamos a ir conversando todos juntos, y si de repente tienen alguna consulta, alguna duda, entonces vamos a ir evacuando también en la medida que vamos avanzando. Ok, iniciamos entonces porque este tema es un tema bastante complejo, es un tema bastante largo, pero la idea es introducirnos el día de hoy a este tema importantísimo, que es la aplicación de los precios de transferencia en Paraguay. Bienvenidos a los que se van sumando entonces. Muy bien, iniciamos hablando un poco de los antecedentes de los precios de transferencia en Paraguay. Nosotros sabemos que con el nuevo sistema tributario que tenemos y que entra en vigencia a partir del año 2020, la ley 6.380 del año 2019, se incorpora dentro de nuestro sistema tributario un capítulo especial que se denomina normas especiales de valoración de operaciones, y dentro de estas normas especiales de valoración de operaciones tenemos la idea de los precios de transferencia. El contexto en el cual se dan los precios de transferencia en Paraguay es un poco dentro de un esquema global en donde Paraguay entra también a formar parte y tiene que aplicar las 40 recomendaciones del GAFI.
dentro de las recomendaciones del Gafi hay un montón de ejes, son 40 temas importantes que el país tiene que abordar y que ya se había comprometido a hacerlo desde el año 2010. Entonces ya en reiteradas oportunidades nuestro país se había comprometido a asumir esas recomendaciones del Gafi, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, y lastimosamente, como ya sabemos, nuestro país no se pudo llevar a cabo por falta de voluntad política, falta de normativas, falta del querer hacer bien las cosas. Por eso es que llegamos hasta prácticamente el año 2018, 2017, 2018, donde recibimos una llamada de atención de estos organismos internacionales y de alguna manera nos comprometen a enfocarnos en tres ejes importantes. El primer eje importante es la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, que fue encomendada esa tarea a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. También se le encomienda a Paraguay, ¿verdad?, hacer frente a este tema del régimen de transparencia de sociedades, y eso se encarga un poco a la Abogacía del Tesoro, que es el ente, digamos, rector de las sociedades en Paraguay. En este caso, se le encomienda particularmente que se elimine el anonimato de las sociedades anónimas y que desaparezca ya las acciones al portador. De hecho, dentro de las 40 recomendaciones del Gafi, una de las recomendaciones es eliminar el anonimato de las sociedades anónimas. Saber quiénes están detrás de la sociedad anónima, saber quiénes son los beneficiarios finales de esas sociedades. Quiénes están detrás, en este caso, de las acciones, porque nosotros sabemos que anteriormente prácticamente las sociedades anónimas, los dueños de las acciones eran desconocidos, ¿verdad? Pero hoy, ya con este régimen de transparencia de sociedades, simplemente ya estamos hablando de sociedades por acciones donde ya se conoce, en este caso, quiénes son los beneficiarios finales de estas acciones. Y finalmente también se le encomienda a Paraguay encarar una serie de buenas prácticas, incorporar dentro del sistema tributario normas antielusivas, normas antierosión de la base imponible, que vamos a hablar un poco el día de hoy, y también normas anti-bond. Ok, esa tarea se le encomendó especialmente a la administración tributaria. Entonces, dentro de este esquema nace la ley 6.380, que busca un poco dar respuesta a las exigencias de estos organismos internacionales, principalmente el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, con las 40 recomendaciones, el GAFI Sud, que posteriormente pasa a denominarse GAFI LAT, que es el que finalmente evaluó al país, y por supuesto, gracias a estos esfuerzos de la ciudadanía en general, de las instituciones, Paraguay pasa y aprueba el examen y no entra en una lista gris. Le tenemos también a la OCDE, que cumple un papel importantísimo ya desde el año 2013 aproximadamente, cuando el G20, el grupo de los 20 países más relevantes, de economía más relevantes del mundo, le encomienda encarar un plan que elimine de alguna manera eh, el efecto me están preguntando si la clase grabada, no es clase grabada, ¿eh? En vivo estamos, en vivo 17:42. Se le encomienda a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, allá por el año 2013, 2015, que elabore un plan para eliminar los espacios de evasión, los espacios de elusión de impuestos y sobre todo de erosión de la base imponible. Porque a nivel internacional se había descubierto una práctica de las compañías multinacionales que era muy habitual, que era trasladar beneficios de un país a otro o de alguna manera hacer que se tribute en un país donde la tributación es escasa o nula. Entonces ahí es donde surge un poco la necesidad de que haya un plan que busque erradicar de alguna manera esa mala práctica de erosionar las bases imponibles, porque los fiscos se veían perjudicados
en esa maniobra que realizaban las compañías multinacionales. Por supuesto, para pagar menos impuestos, buscaban la forma de deteriorar la base imponible para pagar menos impuestos en los países. Y se hacía de diferentes formas, ¿eh? De diferentes formas, trasladando beneficios de un país a otro, estableciendo precios que no son los precios de mercado. Entonces surge la necesidad de implementar de alguna manera los precios de transferencia en Paraguay. Por eso es que la ley 6.380 nace en este contexto para dar respuesta a las exigencias de los organismos internacionales y a nosotros nos tomó prácticamente por sorpresa. ¿En qué sentido? Nos toma por sorpresa en la aplicación, ¿verdad? Una ley que sale así muy rápida, una ley que ya se tiene que implementar, una ley que trae un montón de normas que hasta hoy en día estamos tratando de entender cómo funciona, justamente por las exigencias de estos organismos internacionales que ya le dan a Paraguay el ultimátum. O te pones las pilas e implementas por lo menos estos tres ejes importantes: lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo, eliminar el anonimato de la sociedad anónima e incorporar dentro de tu sistema tributario buenas prácticas, normas antielusivas, antierosión de la base imponible y anti-BEPS. Entonces, ahí es donde nace la ley 6.380 y dentro de la ley 6.380 ya un montón de normas antielusivas, un montón de normas antierosión de la base imponible y sobre todo anti-BEPS, que vamos a ver de qué se trata el día de hoy. Entonces, para entender un poco cómo era el esquema a nivel internacional de las operaciones, tenemos que situarnos allá por los años 50 aproximadamente, cuando el comercio internacional estaba conformado por países industrializados por un lado y países emergentes productores de materia prima. Básicamente teníamos dos tipos de países: los industrializados y finalmente los países emergentes que eran productores de materia prima. ¿Cómo funcionaba la economía o el comercio internacional en aquel momento? Los países emergentes eran productores de materia prima y los países industrializados adquirían estos productos, estas materias primas de los países emergentes para producir bienes industriales industrializados, y posteriormente la idea es que estos países industrializados volvían a enviar ya productos industriales a los productores de materia prima. Entonces así funcionaba el comercio internacional allá por los años 50 aproximadamente. Países emergentes que producían materia prima, países industrializados que producían bienes industriales en base a estas materias primas. Por supuesto, tenemos que entender que hoy por hoy ya el comercio internacional ya no se materializa de esa forma. ¿Por qué? Porque la cadena de abastecimiento de bienes y servicios es mucho más compleja, porque hoy por hoy está totalmente deslocalizada. ¿En qué sentido está deslocalizada? Hay ciertos países que son especialistas en la producción de ciertos componentes. Estos países a su vez exportan a un segundo país que produce un bien intermedio, y finalmente este segundo país exporta ese bien intermedio a un tercer país inclusive donde se produce el bien final. Por supuesto que esta situación hace que la cadena multinacional, la cadena de abastecimiento sea muy compleja, porque estas operaciones normalmente se dan dentro del seno de la misma empresa multinacional, de la misma empresa económica. Entonces ahí es donde surge la necesidad de evaluar cuáles son los precios de transferencia de este país A, que es especialista de la producción de estos componentes, ¿verdad? ¿A qué valor va a transferir al país B, al segundo país donde se produce el bien intermedio? Y este segundo país también, ¿a qué valor va a transferir ese bien intermedio a este tercer país que finalmente va a producir el bien final? ¿Por qué? Porque dentro de toda esta cadena de abastecimiento, por supuesto, están los fiscos de los países que buscan
que se tribute lo que se tenga que tributar en función a la creación del valor. ¿Sí? Entonces, por supuesto que si estamos hablando de la misma empresa multinacional que está situada en varios países, evidentemente que van a buscar la forma de hacer que la tributación sea lo menor posible o hacer que de alguna manera las utilidades se trasladen al país donde existe menos tasa de impuesto a la renta. Entonces ahí es donde surge la preocupación de los fiscos en su momento dentro de las compañías multinacionales, ¿verdad? Y nace la necesidad de establecer las reglas de cómo medir los precios de los bienes, los servicios, los intangibles que se transfieren de un país a otro país, sobre todo cuando estamos hablando de compañías multinacionales. ¿Por qué? Porque de alguna manera estas mercaderías que se van trasladando de un país a otro van teniendo un valor diferente. Por eso es que es importantísimo determinar qué valor se va a transferir de un país a otro país. Por supuesto que eso tiene su efecto en la tributación aduanera también, porque surge la complejidad de determinar el verdadero valor que se va a transferir al siguiente país. Desde esta perspectiva, si nosotros evaluamos, por ejemplo, pongamos el ejemplo de un país, país A, primer país que elabora los componentes de una heladera. Acuérdense que estamos hablando de una empresa multinacional. ¿Sí? Es una misma empresa multinacional, pero que está situada en un país A que produce los componentes de esta heladera, el país B, donde está la misma empresa multinacional que se encarga de producir el bien intermedio, ¿sí? Y el tercer país es el que finalmente produce el bien final, que es la heladera. Supongamos que este tercer país es Estados Unidos, ¿sí? Hay dos países entonces donde se producen los componentes y el bien intermedio, y en Estados Unidos se produce el bien final. Entonces, hablando un poco de este ejemplo, desde esta perspectiva, la heladera no fue fabricada solamente en los Estados Unidos, sino que se fabricó en cada uno de los países que participaron de la producción del bien. Desde la empresa multinacional ubicada en el país A, que elaboró ciertos componentes, la empresa multinacional B, que es la misma empresa multinacional que está en el país B, y finalmente, la empresa multinacional que está en el país C, ¿sí? La producción entonces está deslocalizada, ¿sí? Ya no es como antes donde había países que producían bienes industriales y otros materia prima y punto, ¿no? Ahora es mucho más compleja y normalmente las operaciones se dan dentro de la misma empresa multinacional. Por supuesto que todas estas tendencias y este contexto hace que sea sumamente complejo poder determinar el precio de los bienes que se están trasladando de un país a otro. ¿Cuál es el valor realmente que se generó en un país? ¿Será que ese valor es el que finalmente se transfiere a otro país? Sí, porque tengamos en cuenta que estamos hablando de una empresa multinacional donde se está desarrollando la actividad solamente en diferentes países, y por supuesto aparecen inevitablemente los incentivos para manipular la base imponible y decidir dónde alocar más las ganancias y dónde menos ganancias. Claro, porque de que estamos hablando, cuidado ahí con su micrófono, de que en algunos países la tributación es más alta en cuanto a las tasas impositivas y en otros países es más baja. Entonces, ¿dónde se alojan más ganancias y dónde se alojan menos ganancias? Entonces, la forma en que las naciones abordaron este tema hasta el 2015 aproximadamente fue introduciendo normas de precios de transferencia. ¿Sí? Normas que tienden a establecer el precio razonable, el precio de mercado para el intercambio de los bienes y servicios. Lo que está hoy por hoy haciendo Paraguay ya desde el año 2020 con la ley 6.380 y las normas especiales de valoración de operaciones.
¿sí? A través de obligaciones de documentación, presentación de declaraciones juradas y una serie de normativas que van saliendo para tratar de encauzar un poco este tema. Con la incorporación de Paraguay, de alguna manera, los países de Mira, economía relevante de tu nombre, tu tienen, primer nombre. tienen reglas para abordar esta cuestión de los precios de transferencia. ¿Por qué? Porque los fiscos se ven perjudicados, ¿sí? Cuando se deteriora la base imponible, evidentemente que los fiscos de los países se ven perjudicados y eso hace que sea necesario la implementación de normas de valoración de operaciones en nuestro país. Pero, ¿qué pasó, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en este caso? Em, También hay una cuestión importante que de alguna manera las compañías multinacionales eh, se van adaptando a los cambios, se van adaptando a los cambios, son mucho más ágiles, ¿sí? Son mucho más ágiles y por supuesto que van viendo la forma de adaptarse a las reglas y buscar otras formas de deteriorar la base imponible. Si ustedes conocen algunas empresas multinacionales, tienen equipos de especialistas en tributación que normalmente están en diferentes países y que justamente van analizando las reglamentaciones de los países para buscar la elusión fiscal. ¿Sí? Para buscar esos vacíos, esas lagunas no previstas y de alguna manera sacar provecho o ventaja de esa situación, por supuesto, pagando menos impuestos a la renta, deteriorando la base imponible del impuesto a la renta. En las normas de precio de transferencia, por lo general existen reglas de cómo las compañías multinacionales y también locales tienen que abordar este tema de los precios de transferencia. En algunos países las reglas son cada vez más profundas, hay declaraciones juradas que se tienen que presentar ya en forma online, existe ya hoy por hoy un cruzamiento de datos y también intercambio de información a nivel de las administraciones tributarias y esto hace que sea sumamente ágil el tema de los precios de transferencia, sea sumamente ágil. También en algunos países, por supuesto, la calidad y la profundidad de los métodos y los comparables que están disponibles para poder realizar los análisis de precios de transferencia son cada vez mejores, son cada vez mejores. En nuestro país la gran desventaja que tenemos es que no existe, prácticamente no existe tabulado, no existe em, a nivel formal, no existen estos comparables, no están disponibles estos comparables. En cierto sentido, algunos comparables los tiene la administración tributaria, algunas otras instituciones. Hay instituciones que se encargan de elaborar promedios o ratios de la industria, del sector, pero de alguna manera no hay una institución oficial encargada de establecer estas cuestiones, ¿sí? De establecer estos ratios, promedios, rentabilidades del sector, de la industria, para poder aplicar de alguna manera los precios de transferencia en Paraguay, ¿sí? Que es una desventaja que tenemos a nivel de país. En cierto sentido, la administración tributaria tiene algunos ratios, promedios, de rentabilidad de los sectores de la industria, pero no está disponible como tal para que se pueda realizar el estudio de precio de transferencia. Pero por supuesto, ¿verdad? Como este tema fue insuficiente por el proteccionismo de algunos países, porque evidentemente cada país tiende a proteger las bases imponibles y hacer que se pague el impuesto que se tenga que pagar. Sí, y también hay que entender que la agilidad que tenían las compañías multinacionales hacía que sea imposible prácticamente establecer normas porque se adaptaban mucho más rápido, porque tenían equipos de profesionales que iban evaluando, iban viendo los vacíos, las lagunas, las reglamentaciones. Por eso es que a nivel del G20, en una reunión ya en el año 2013, imagínense, se le pidió a la OCDE que elabore un plan integral
para mitigar o en lo posible hacer que se eliminen las prácticas elusivas que se realizaban manipulando las operaciones internacionales. ¿Sí? 2013. Entonces, el objetivo de este plan que elaboró la OCDE, que es el plan BEPS, y BEPS significa erosión de la base imponible, en un plan integral se elaboró 15 puntos donde la OCDE abordó estos temas para controlar las operaciones internacionales. La idea con el plan BEPS era lograr un alineamiento entre las bases imponibles del impuesto, el impuesto a la ganancia y finalmente la creación de valor. Donde se generó el valor, ahí tiene que ser el país donde se paga el impuesto a las ganancias. Entonces, la idea con el plan BEPS es tratar de mitigar la manipulación o la alocación ficticia que hacían algunos grupos económicos de esa ganancia. ¿Verdad? Y voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo que era muy frecuente a nivel internacional. Una empresa que está situada en un país A, ¿cómo puede beneficiarse de la reducción en el pago de impuestos? Bueno, normalmente era creando empresas fantasmas, empresas que existían pero no a la vez en países donde la tributación era escasa o nula, en paraísos fiscales. ¿Sí? Anteriormente se denominaban paraísos fiscales. Entonces lo que hacían las empresas grandes, multinacionales, eran crear sucursales dentro de los países BON, países de baja o nula tributación. De tal forma que existan operaciones entre la matriz y la sucursal, ¿sí? La matriz y la sucursal, y normalmente esta sucursal que estaba en ese país BON de baja o nula tributación, ¿sí? ¿Qué se hacía? ¿Qué se documentaba con este país? Operaciones, ciertas operaciones, donde esta empresa que está en el país BON, la sucursal, le prestaba algún servicio a la matriz y le emitía algún comprobante, alguna factura que a su vez la empresa matriz utilizaba como costo para pagar menos impuestos. ¿Sí? Utilizaba como un gasto deducible. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí al trasladar? Porque evidentemente la matriz le va a tener que pagarle a la sucursal, se trasladaban las ganancias a este país donde la tributación era escasa o nula y se dejaba de pagar impuestos en el país donde se tiene que pagar. Imagínense todo el esquema que se generó en ese momento, que existía y que era el pan de cada día de las empresas multinacionales. Era situar sucursales sin realizar operaciones, ¿sí? Eran sucursales que estaban solamente posicionadas en países considerados de paraísos fiscales para poder tener operaciones simuladas con las compañías que estaban en países donde la tributación era alta, ¿sí? Entonces aparecía de repente alguna operación con la sucursal en donde la sucursal le emitía algún tipo de factura por algún servicio y normalmente era interesante el valor y eso hacía que a nivel local, digamos, se disminuya la base imponible y finalmente las ganancias vayan a parar a ese país donde la tributación era escasa o nula. Entonces era todo un esquema organizado por las compañías multinacionales justamente para deteriorar la base imponible del impuesto a las ganancias. ¿Cuál es la finalidad de los precios de transferencia? Si ustedes se dan cuenta, ¿en qué contexto nacen los precios de transferencia? En operaciones internacionales dentro de empresas multinacionales. Ustedes me van a decir, ¿y en qué sentido entonces nos afecta hoy en Paraguay si no hay muchas empresas multinacionales en Paraguay? Sin embargo, el alcance que tiene en Paraguay los precios de transferencia es mucho más amplio y vamos a explicar ya enseguida. ¿Sí? No se limita solamente al control de precios entre empresas
multinacionales situada en varios países, sino que es mucho más amplio. ¿Sí? Incluso a nivel local se va a aplicar precio de transferencia entre empresas vinculadas que ya vamos a ver enseguida. Entonces, la finalidad un poco de los precios de transferencia es introducir reglas para mitigar o eliminar estas prácticas elusivas que realizaban las compañías multinacionales manipulando las bases imponibles. ¿Sí? Hacían lo que querían. Hacían lo que querían. En la jerga popular se dice normalmente algo, ¿verdad? El que tiene plata hace lo que quiere. Y ellos hacían lo que querían, ¿sí? Tributaban lo que querían, donde ellos decidían tributaban, a la tasa que querían tributaban, porque constituían sucursales en países donde de repente las tasas impositivas eran muy bajas. Entonces hacían lo que querían, pero con la incorporación de normas de precio de transferencia, las operaciones que se celebran, las operaciones se tienen que celebrar como si fuese entre partes independientes. Y ahí viene un principio fundamental que es la columna vertebral de las normas de valoración de operaciones, que es el principio Arm's Length, que nace en Alemania y que es el principio de plena competencia, que es el principio de independencia o precio de mercado. ¿Qué es lo que tiene por finalidad los precios de transferencia? Los precios de transferencia tienen como finalidad que, aunque haya operaciones entre empresas vinculadas o dentro de una empresa multinacional, esas operaciones se celebren como si fuese que se hayan realizado entre partes independientes, donde no existe la necesidad de manipular los valores de los bienes, de los servicios o los intangibles. Imagínense qué importante. Sí, yo puedo pactar el precio que se me antoje con mi empresa vinculada, pero para efectos de liquidación del impuesto a la renta, voy a tener que medir esa operación a precio de mercado. A precio de mercado. A efectos tributarios, voy a tener que hacer ajustes para poder determinar la base imponible sobre la cual se tiene que tributar. ¿Sí? Base imponible sobre la cual se tiene que tributar. Voy a poner un ejemplo para poder ir entendiendo este tema en esta introducción que tenemos. Supongamos que una empresa paraguaya contribuyente del IRE, ¿sí? Tiene clientes en Argentina, clientes de exportación, ¿sí? Tiene clientes de exportación en Argentina. Ok. Son clientes que no tienen ningún tipo de vinculación, no tienen ningún tipo de vinculación con la empresa, son clientes independientes, empresa constituida en Argentina y atiendan bien, por favor, el producto que la empresa paraguaya le vende, precio de exportación a estas empresas que están situadas en Argentina es $1.000. Su producto es $1.000. Ok, entonces el ingreso que reconoce esta empresa en Paraguay, contribuyente del IRE, es por cada producto que exporta a Argentina, alguna de estas empresas independientes que no tienen ningún tipo de vinculación, $1.000. Ok, muy bien. Pero al mismo tiempo tiene una sucursal en Argentina, tiene una sucursal en Argentina, sí, atiendan bien por favor, una sucursal en Argentina y también le provee a esta sucursal en Argentina. La sucursal es parte integrante de la matriz también, ¿sí? La empresa paraguaya es la matriz y tiene una sucursal en Argentina. ¿Qué es lo que se va a hacer también a través de esta operación? Se va a hacer que la empresa paraguaya, atiendan bien por favor, la empresa paraguaya envíe mercaderías a Argentina a través de su sucursal y distribuya también a nivel de Argentina. Ok, muy bien. Atención, atención por favor. Sí, atención. ¿Qué es lo que puede ocurrir aquí? Aquí puede ocurrir dos cosas.
que la empresa paraguaya facture por un valor mayor, atiendan bien por favor, que la empresa paraguaya facture por un valor mayor, atendiendo a que la tributación a nivel de grupo económico, ¿sí?, va a ser más relevante en Argentina que en Paraguay. ¿Sí? En Argentina tiene una tasa impositiva mucho más alta. Entonces, ¿cómo de alguna manera la empresa esta, que está también situada, tiene su sucursal en Argentina, paga a nivel de grupo económico menos impuestos, haciendo que la empresa paraguaya le facture por un importe mucho mayor al valor de mercado? Entonces, de esa manera, a nivel global, el impuesto que va a pagar esta empresa como grupo económico es menor. ¿Por qué? Porque ese valor de exportación, ese precio, vamos a suponer que 1.000 es el precio de mercado, como habíamos dicho, razonable, pero a la empresa, a su sucursal le vende a 1.500. Ok, $500 más por cada producto. A alguien que no tiene nada que ver con la empresa le vende a 1.000, pero a esta empresa del exterior, a la sucursal le vende a 1.500. Muy bien. ¿Qué ocurre ahí? Ese valor de exportación para la empresa, la sucursal, va a ser 1.500, va a ser su costo. 1.500 va a ser su costo. ¿Sí? 1.500 va a ser su costo. De tal forma que cuando venda, fije su precio de venta ahí la sucursal a nivel de Argentina, su costo va a ser que la base imponible del impuesto a la renta sea menor. Ok. Puede ocurrir a la inversa, ¿verdad? Puede ocurrir a la inversa. Puede ser que la empresa paraguaya facture por un valor menor al valor de mercado. En ambas situaciones, lo que se busca es que los fiscos de los países no se vean perjudicados con estos precios que se pactan dentro de empresas relacionadas. ¿Sí? Dentro de empresas relacionadas. Y ahí viene ya el alcance que le vamos a dar en Paraguay. No solamente se va a aplicar los precios de transferencia a nivel de empresas multinacionales, sino que también dentro de empresas vinculadas, empresas relacionadas, ¿sí? Empresas relacionadas atendiendo a este principio de independencia. ¿Qué es el principio de independencia? Es el principio es el principio acatado por todos los países que basaron sus legislaciones tributarias de precio de transferencia en el modelo propuesto por la OCDE. ¿Qué me indica este principio? Que las transacciones que se realizan entre las empresas relacionadas deben tener las mismas condiciones existentes en transacciones similares o comparables que se realizan entre empresas independientes. ¿Sí? Entre empresas independientes. Otro ejemplo, una empresa paraguaya contribuyente del IRE que hace préstamos, ¿sí? Y hace préstamos también al exterior. Hace préstamos al exterior y normalmente, si voy a poner un ejemplo, si prestas $100.000, normalmente presta a 5 años y la tasa es del 17%. Ok, ¿sí? Pero también le presta, ¿sí? Tiene una sucursal, tiene una empresa vinculada en el exterior también, en ese mismo país, y le presta también esos $100.000, pero le presta, atiendan bien por favor, el otro era 5 años, a su empresa vinculada le presta a 20 años y la tasa es del 2%. Ok, por supuesto que ahí, por supuesto que la empresa es libre de fijar los precios que le parezca con su empresa vinculada, pero el principio de independencia, este principio que surge en Alemania, me dice que aunque yo pacte con mi empresa vinculada un precio, para efectos tributarios tengo que valorar a valores de mercado, de tal forma que se pague el impuesto que se tenga que pagar. Ese es el principio arm's length, ¿sí? Ese es el principio de operador independiente o que se llama también principio de plena competencia o de precio de mercado. Finalmente, las operaciones que yo tengo con empresa vinculada
necesariamente después voy a tener que pasar por un filtro y ver si cae dentro del rango de los precios de mercado. Si no cae dentro de los rangos de precio de mercado, voy a tener que hacer ajustes en la base imponible, incrementar la base imponible para poder tributar lo que tengo que tributar. ¿Sí? Ok, es entonces el tema importantísimo del principio de independencia. Recuerdo que un profesor extranjero, por ella hice cursos afuera y también cursos aquí adentro del país. Un profesor de afuera, colombiano, muy bueno por cierto, nos había puesto un ejemplo de este principio arm's length y él nos ponía un ejemplo de un empresario alemán que quería hacer negocios con otro empresario argentino. Nosotros sabemos la cultura, o por lo menos conocen seguramente la cultura alemana, que son muy serios, muy recatados en sus relaciones interpersonales, ¿sí? No son muy demostrativos de afecto, ¿sí? Que es su cultura, es la cultura propia de los alemanes que se manejan en esa forma. Los argentinos, que son cercanos a nosotros, ¿verdad? Nosotros sabemos también cómo son, ¿verdad? Entre varones se besan en las mejillas, en las dos mejillas, en el saludo, son muy efusivos, ¿verdad? Casi igual que nosotros, pero no llegamos al extremo de besarnos entre varones en la mejilla, ¿verdad? Ok. Imagínense esta situación de este empresario alemán que quiere concretar un negocio con este empresario argentino. Son de culturas totalmente diferentes y cada uno tiene su forma de comunicarse, de saludarse y expresarse. Por supuesto que eh, quien tiene que tener mayor recato, tiene que ser más recatado a la hora de establecer la conexión, la relación con el empresario alemán, es el argentino. ¿Sí? Porque el argentino es más efusivo, es más demostrativo, ¿verdad? Y por supuesto que no, no puede llegar y darle abrazos o besos en las dos mejillas al empresario alemán, ¿sí? Por supuesto que no puede ocurrir eso, ¿sí? Entonces, ahí, de esa manera, nosotros podemos entender que es el principio de Arnhem. El principio de Arnhem es un principio que busca que haya cierta distancia, ¿sí? En las operaciones entre partes vinculadas. Aunque haya operaciones entre partes vinculadas, como esa distancia que uno tendría con alguien no conocido. Evidentemente, nosotros mismos, si no le conocemos a alguien, no vamos a ser tan efusivos en el saludo, en el intercambio, en la relación interpersonal, ¿sí? Pero cuando le conocemos a la persona, es una persona que compartió con nosotros en muchos momentos, va a ser diferente, incluso el saludo. Entonces, de esa manera tenemos que entender también este principio, como esa distancia sana que debe existir incluso dentro de empresas vinculadas cuando hay operaciones. Entonces yo tengo que tratarle, así como el argentino tendría que tratarle como, ¿sí? No le tiene que tratar como un argentino más, tiene que respetar su cultura, tiene que respetar el tema del relacionamiento, no ser chocante, no ser invasivo. Así también se entiende este principio de independencia entre las empresas vinculadas. Aunque haya operaciones dentro de la empresa vinculada, se tiene que mantener cierta prudencia, cierta distancia, como se tendría con cualquier otra empresa con la cual no se tiene ningún tipo de relación. El artículo 35, ya bajando un poco a tierra a nivel local, establece este principio de independencia y el alcance de los precios de transferencia en Paraguay. Fíjense, por favor, que me dice que los contribuyentes del IRE que celebren operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero o en el país, en este caso, cuando la operación para una de las partes esté exonerada, exenta o no alcanzada por el IRE, estarán obligados
para efecto de esta ley, a determinar sus ingresos y deducciones considerando para esas operaciones los precios y contraprestaciones que hubieran utilizado entre partes independientes en operaciones comparables en similares condiciones. Ok, atención. En primer lugar, me habla acá de partes relacionadas. Y vamos a ver que hay dos tipos de vinculación, la vinculación directa y la vinculación funcional o estructural. La vinculación directa es cuando una empresa participa en la otra teniendo el control, es decir, más del 50% del capital accionario. Ahí hay control. Entonces, es mi parte vinculada. Yo tengo el control de esa empresa. Empresa A, que tiene más del 50% del capital accionario de la empresa B, ¿sí? Hay control, entonces es su parte vinculada, es su parte relacionada. Pero además de la vinculación directa, también se puede dar la vinculación funcional. Y la vinculación funcional es cuando no se tiene esa participación del 50%, pero hay una empresa que es la que designa los gerentes, los administradores, ¿sí? Y eso normalmente ocurre en los grupos económicos. En los grupos económicos hay una empresa principal que es la que, en donde está el gerente general y es el que designa normalmente quién va a tener tal cargo, incluso en las otras empresas, ¿sí? Incluso en las otras empresas. Puede ser que no haya este 50% de participación, más del 50%, pero hay una empresa que es la que controla las políticas de las otras empresas, establece quiénes van a ser los gerentes, los administradores, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la vinculación estructural o funcional. Entonces yo tengo que determinar qué tipo de vinculación existe, ¿sí? Si es directa o estructural o funcional. Dos tipos de vinculación entonces. Primera cuestión importante, ¿sí? Porque me habla de partes relacionadas. Y me dice partes relacionadas residentes en el extranjero. Ok, los precios de transferencia nacen en este contexto de una empresa A que está en Paraguay con su parte relacionada que está en otro país. Atención, esa es la esencia de los precios de transferencia. Empresa A que está en Paraguay con empresa B que está en otro país del mundo, que es su parte vinculada, ya sea a través de una vinculación directa o a través de una vinculación indirecta. Ah, ok. Pero además de eso, en nuestro país, ojo, también, atención, si yo tengo vinculación con una empresa residente también en el país, en este caso, cuando una de las partes, cuando para una de las partes la operación esté exonerada, exenta o no alcanzada por el IRE, se van a aplicar normas de precio de transferencia. Voy a poner el ejemplo acá. Pongo el ejemplo para entender. Supongamos una empresa A que se dedica a realizar fletes internacionales. ¿Sí? Atención. Fletes internacionales, flete de importación, de exportación, etc. Ok, perfecto. Y tenemos por otro lado esa empresa residente en Paraguay, ojo, empresa residente en Paraguay. Tenemos por otro lado una empresa también en Paraguay que vende repuestos para autovehículos, ¿sí? Repuestos para autovehículos, ok. Los dos son contribuyentes del IRE. Vamos a suponer que esta empresa que vende repuestos para autovehículos va a exportar esos repuestos a otros países. Listo, va a exportar a otros países, pero utilizando los servicios de su empresa vinculada que se dedica a realizar flete internacional. Atención, va a utilizar el servicio de flete de exportación de su empresa vinculada, ya sea que tenga vinculación directa o indirecta. Muy bien.
Puede ser incluso que estén dentro del mismo grupo económico y que sean los mismos dueños. Ok, ahí hay vinculación mínimamente estructural, hay vinculación estructural ahí, ¿sí? Incluso puede llegar a la vinculación directa, que es el control del capital. Listo. Si nosotros hacemos un poco de memoria, en el IRE, los fletes de exportación están exonerados. Atención, muy interesante. Entonces, esta empresa A, que va a exportar sus repuestos para vehículos, a través de su empresa vinculada B, que hace flete de exportación, ¿sí? Ahí se puede dar la manipulación de los precios de transferencia. ¿Por qué? Porque a la empresa que realiza los fletes de exportación no le afecta si es que emite una factura mucho más allá de lo que tiene que ser. Vamos a suponer que tienen que exportar a Argentina, ¿sí? Y la empresa fletera normalmente para exportar hasta Argentina cobra $2.000. Pero a la empresa, a su empresa vinculada, le factura $10.000. Ok, espera un poco. A una empresa X cualquiera le factura $2.000, pero a su vinculada le factura $10.000, o sea, $8.000 de diferencia. Tú dices la diferencia, ¿sí? $8.000 de diferencia. Ok, ¿le afecta en algo a la empresa fletera emitir una factura por $10.000? No, porque no va a pagar IRE sobre eso. Pero ¿a quién le conviene que le haya facturado por $10.000? Le conviene a su empresa vinculada, ¿sí? Porque va a ser un costo deducible a efectos tributarios y ahí es donde la empresa que está exportando va a tributar menos de lo que tiene que tributar. Ah, ok. Entonces, el único caso que se aplica a Paraguay a nivel doméstico, los precios de transferencia, es cuando la operación para una de las partes esté exonerada, exenta o no alcanzada por el IRE, ¿sí? Si ustedes tienen empresa A que está vinculada con empresa B, pero los dos tienen ingreso grabado, no se aplica, ¿sí? Ninguno de los dos va a estar obligado a contar con el estudio técnico de precio de transferencia. Solamente cuando hay una empresa relacionada que tiene ingreso exonerado y tienen operaciones en común. Ahí se tiene que realizar el estudio de precio de transferencia, ¿eh? Ahí. Y siempre y cuando, atención, hay un requisito más, los ingresos brutos del año anterior sean mayores a 10.000 millones de guaraníes. Entonces, para que se apliquen los precios de transferencia, atención por favor, tiene que haber empresas relacionadas, residentes en el extranjero o en el país. Cuando es en el extranjero, único requisito que los ingresos brutos del contribuyente del IDE del año anterior sean mayores a 10.000 millones de guaraníes. Cuando es a nivel local, ¿sí? Primer requisito, que una de las partes tenga ingresos exonerados, exentos o no alcanzados por el IDE. Y ahí se tienen que ir ustedes a tragar el artículo 6 de la ley que habla sobre fuente paraguaya, tragar el artículo 6 para ver cuándo es no alcanzado por el IDE o cuándo está alcanzado por el IDE, y se tienen que ir a ver sí o sí también el artículo 25 de la ley. Se tienen que tragar esos dos artículos. Artículo 6, fuente o territorialidad del IDE, tienen que saberse de memoria, y también el artículo 25 para poder determinar si es que aplica o no el estudio técnico, ¿sí? En el caso que yo les puse, si el ingreso de uno de ellos del año anterior es mayor a 10.000 millones de guaraníes, tiene que contar con el estudio técnico de precios de transferencia, ¿sí? Y aparte, atención por favor, y vamos a ir cerrando de a poquito, vamos a dejar el espacio para las preguntas. Aparte, la novedad en Paraguay es que también, aparte de estas operaciones, cuando una de las empresas vinculadas tiene ingreso exonerado, también se va a aplicar
por presunción, atención, por presunción, cuando se realiza operaciones con empresa maquiladora, usuaria de zona franca, ¿sí? ¿Por qué? Porque las empresas maquiladoras y usuarias de zona franca tienen exenciones tributarias, ¿sí? Tienen ingresos, tributan de manera especial. La empresa maquiladora pagan 1% de IRE en Paraguay. Imagínense que haya cierta vinculación con otra empresa y no tendría problema esta empresa maquiladora en incrementar la facturación porque total va a pagar el 1% de IRE nomás. Pero a la otra parte sí le conviene. Ok, entonces en ese caso también, ojo, se va a aplicar los precios de transferencia. Entonces, la novedad en Paraguay es que los contribuyentes del IRE deben realizar un estudio técnico de precio de transferencia, deben contar con este estudio técnico, deben documentar las operaciones como si fuera entre partes independientes, quienes, aquellos que tengan ingresos por más de 10.000 millones de guaraníes, como a través de los métodos de precio de transferencia, que son 7 en total en Paraguay. 7 métodos de precio de transferencia. Paraguay tiene uno más que el modelo propuesto por la OCDE, que son 6 métodos. ¿Sí? Nosotros teníamos anteriormente el ajuste de precio de exportación, APE, que hoy por hoy es el método número 7, el método para commodities cotizantes en mercados internacionales. Entonces, esos métodos establecidos en general ayudan a aplicar el estándar, el principio arm's length, como entre partes independientes. ¿Sí? Entonces, este principio de arm's length dijimos nosotros que surgió en Alemania y tenemos que entender que las operaciones entre partes relacionadas siempre se deben pensar en términos de esa prudente distancia, esa distancia que es la que se le hubiese exigido a alguien que no es del mismo grupo económico o quien no tiene esa relación preferencial. Finalmente, en Paraguay no solo quedaron cubiertas las operaciones entre partes relacionadas en el extranjero, es decir, fuera del Paraguay, sino que también se debe realizar el estudio técnico en las operaciones domésticas con partes relacionadas residentes en el país. O sea, cuando una de las partes tiene ingresos exonerados, exentos o no alcanzados por el IRE. Algunos países tienen estas características, ¿eh? También aplican a nivel doméstico local normas de precio de transferencia. Por ejemplo, México, Perú y ahora Paraguay. Y además también de los residentes en países con baja o nula tributación, usuaria de zonas francas y también empresas maquiladoras. ¿Sí? Entonces, si de repente tenemos operaciones, voy a poner un ejemplo rápido. Si yo tengo un proveedor, atiendan bien por favor, tengo un proveedor y ese es mi proveedor de mercadería y está situado en un país considerado de baja o nula tributación, aunque yo no tenga vinculación directa o indirecta, la administración tributaria asume que es mi parte vinculada, salvo prueba en contrario. Atención. O sea, usted tiene que analizar ahora quiénes son sus clientes y en qué países están situados. Si están situados en países o territorios considerados de baja o nula tributación, fueron. ¿Sí? Fuiste. Fuiste si es que tu cliente o tu proveedor está situado en un país bond, en un país de baja o nula tributación. ¿Por qué? Porque se asume que es tu parte vinculada, salvo que vos hagas el proceso de desvirtuación de la vinculación. Que el proceso de desvirtuación de la vinculación es un proceso que está establecido en una de las resoluciones de precio de transferencia, donde uno le dice a la SED, mira que es mi proveedor, es mi cliente, no es mi empresa vinculada. Y para eso hay un montón de documentos que te pide y que normalmente es difícil de conseguir. Entonces hay que analizar, ¿eh? Si incluso yo tengo que ver si mis proveedores o mis clientes no están en territorios de baja o nula tributación. Si es que están, independientemente al monto de los ingresos del año anterior,
el contribuyente del IRE va a tener que contar con estudio técnico de precio de transferencia, ¿eh? Ojo con eso porque es demasiado importante, ¿eh? Es demasiado importante. Ok. ¿Se entiende aquí más o menos? Los que están ahí conectados. Voy a hacer un... Profe, se entiende, digamos, así, digamos, en frío. Después, seguramente, más todavía para aquellos que están, los que están registrados ya para hacer precio de transferencia, se habrán comido varias horas de preparación, ¿verdad? Porque al momento que te toque un caso, realmente se va a ver para qué estás hecho, ¿verdad? Porque no es nada sencillo esto. Así mismo. Voy a mostrarle aquí. Un grupo de empresas me había hecho una consulta justamente hace poco, ¿verdad? De si están alcanzados o no por este tema del estudio de precio de transferencia. Después del análisis, ¿verdad? De conocer un poco las empresas, a qué se dedican, ¿sí? Acá hay una introducción, explicar un poco los tipos de vinculación. Fíjense, por favor, aquí la conclusión que yo les había. En general, las normas de valoración de operaciones deben ser aplicadas por todas las empresas vinculadas. Sin embargo, no todas ellas están obligadas a contratar a un profesional técnico en precio de transferencia, registrado ante la SED, para que elabore el estudio técnico de precio de transferencia. O sea, las normas de valoración de operaciones son normas que tienden a evitar la erosión de la base imponible. Entonces, eso tiene que aplicarse siempre nomás luego. Ahora, no todas las empresas están obligadas a contar con este estudio técnico de precio de transferencia. ¿Cuáles son los casos en que debería de contar la empresa con ese estudio? Ejemplo, caso 1. Una empresa contribuyente del IRE que tenga transacciones con una vinculada no residente y que está ubicado en un país que no es considerado BON. Ojo con eso. Un país que no es considerado BON, de baja o nula tributación. ¿En qué caso? Cuando el monto de los ingresos brutos del año anterior del contribuyente del IRE sea mayor a 10.000 millones de guaraníes. Primer caso. Segundo caso, una empresa contribuyente del IRE que tenga transacciones con una empresa situada en un país de baja o nula tributación. La ley dice que se considera que esa empresa que está ubicada en este país BON es tu parte vinculada. Desastre total, ¿verdad? Porque imagínate que es tu proveedor nomás o tu cliente, pero la ley ya asume que es tu empresa vinculada. Aunque no exista vinculación directa o funcional, se presume, y aquí viene la solución, salvo prueba en contrario, que la empresa del exterior es vinculada y debe contarse con este estudio independientemente del monto de los ingresos del año anterior del contribuyente del IRE. Si es una empresa que está situada en un país BON, ahí no importa cuánto hayas tenido ingreso en el año anterior. ¿Cómo yo me libro de esto? ¿Sí? Si yo le digo, es mi proveedor o mi cliente nomás que está, no tengo yo la culpa que esté ubicado en un país o territorio de baja o nula tributación. Está previsto el proceso de desvirtuación de la vinculación, que es la presentación de documentación a la administración tributaria. Yo voy a tener que pedirle un montón de documentación y de información a ese mi proveedor del exterior o a mi cliente para que yo demuestre que no es mi parte vinculada y que no tenga que contratarle a un profesional para que me realice este estudio de precio de transferencia, ¿eh? Y normalmente no te quieren dar nada. La empresa del exterior no quiere saber nada, ¿eh? Porque hasta beneficiario final tenés que saber de esa empresa. Nada no te quieren dar, ¿sí? Entonces, no te dan nada, lastimosamente, aunque no haya vinculación directa o funcional, la ley presume que es tu parte vinculada. Después tenemos los
3 últimos casos: una empresa contribuyente del IRE que tenga transacciones con una empresa maquiladora, usuaria de zona franca, situada fuera del país. ¿Sí? Es que esta empresa maquiladora o usuaria de zona franca normalmente tienen beneficios tributarios. Aunque no exista vinculación directa o funcional, se presume, salvo prueba en contrario, que la empresa del exterior es vinculada y debe contarse con el estudio, independientemente al monto de los ingresos del año anterior. Mismo caso si está situado en un país bond, igualito. Cuarto caso, una empresa contribuyente del IRE que tenga transacciones con una empresa maquiladora, usuaria de zona franca situada dentro del país. Acá tenía que decir dentro del país, ¿eh? Dentro del país. Aunque no exista vinculación directa o funcional, se presume que es tu parte vinculada y tenés que tener a un profesional que elabore el estudio técnico de precio de transferencia independientemente al monto de tu ingreso del año anterior. Y finalmente, una empresa contribuyente del IRE que tenga transacciones con una empresa vinculada residente en el país cuando una de las partes tenga ingresos exonerados, exentos o no alcanzados. Ahí nomás. Cuando los dos son residentes, cuando una de las partes tenga ingresos exonerados, exentos o no alcanzados por el IRE. Siempre y cuando el monto de los ingresos sea mayor a 10.000 millones de guaraníes. ¿Sí? Entonces, ojo, ojo, ojo con esto, que es un tema fundamental, estos casos, estos 5 casos de cuándo debería aplicarse los precios de transferencia, ¿eh? Estos 5 casos. Vamos a estar compartiendo estos 5 casos para que tengan ahí en los grupos. Aquí en Paraguay hay profesionales que ofrezcan el servicio. Sí, hay ya un montón de profesionales inscritos ya en el registro ante la SED. ¿Sí? Ahora, lo que sí tenemos que entender es que es algo nuevo para todos, ¿verdad? Y que ese profesional capaz no tenga ni idea también de dónde está parado, ¿eh? Porque es algo nuevo para todos. Es algo nuevo para todos, no solamente para los contadores que están en la empresa, los auditores, sino para el propio profesional inscrito en el registro es algo nuevo, ¿eh? Es algo nuevo, así que es algo que vamos a tener que ir haciendo sobre la marcha. Vamos a tener que ir creciendo todo en este tema, ¿eh? Creciendo todo en este tema. Ok, ok. Muy bien. Entonces, con esto terminamos nuestro tema del día de hoy. Quiero comentarles que el lunes, tenemos ya una aula abierta, pero que ya es abierto a todo el público, donde vamos a hablar sobre cuadros de activos fijos, lunes, el día lunes. Luego vamos a tener el día martes una aula abierta exclusiva para alumnos, donde vamos a hablar sobre venta de activos fijos, ¿sí? Venta de activos fijos. Luego el 13 vamos a tener también una aula abierta exclusiva para alumnos sobre medición de inversiones al BPP. El 18 vamos a tener una aula abierta al público sobre revaluación de saldo moneda extranjera. Luego vamos a tener el 20 también un evento exclusivo para alumnos, elaboración de estado de flujo de efectivo. Y el 24 vamos a tener Excel contable que va a ser abierto. Esta vez quisimos hacer eventos un poco más cerrados, concretamente más para los alumnos, ¿sí? Y tenemos más pocos eventos abiertos al público, son 3 en total que vamos a tener. Son como 5 que son exclusivos para alumnos. Entonces, de esa manera estamos también dentro del mes de nuestro aniversario con estos pequeños espacios gratuitos para ustedes. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Entonces,
terminamos el día de hoy y nos vamos a encontrar el día lunes. Día lunes tenemos la siguiente aula abierta. Día lunes y vamos a estar compartiendo también el enlace por los grupos para que vayan sumándose. Que tengan un buen resto de jornada. Buenas tardes a todos.